Saludos con todos. En esta ocasión vamos a hacer una especie de resumen y voy a tratar de resumir la parte 1 y la parte 2 de los dos últimos videos que se trató de las 70 semanas de Daniel. Y aquí están viendo dos líneas del tiempo, la clásica que se enseña en todos los seminarios teológicos y que se ha venido repitiendo y que la gente repite y repite, lo que se llama la doctrina de la dispensación y cómo han clasificado las etapas y el tiempo. Y luego vamos a ver que de acuerdo a lo que hemos visto por las escrituras en la parte 1 y la parte 2, esta sería la forma que está puesta en la palabra de Dios, sin añadir, sin quitar, sin interpretar como nos da la gana, sino sujetándonos a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de empezar, justamente voy a leer el libro de San Juan, capítulo 1. Es un libro bien conocido, se ha leído infinidad de veces en todo el mundo, pero vamos a leerlo de nuevo. Juan, capítulo 1. En el principio era el verbo, o sea, era la palabra, era el logos, sabiendo que el verbo en el idioma original griego significa logos. Entonces dice, en el principio era la palabra, el verbo, el logos, y el verbo era con Dios. No dice que estaba con Dios, sino que el verbo era o existía con Dios mismo. Y el verbo era Dios mismo. O sea que aquí solamente ya nos está revelando la palabra, que la palabra es Dios y la palabra existía con Dios mismo. Este era en el principio con Dios, volvemos a decir lo mismo, era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas. O sea, ¿por quién? Por el verbo, por Dios mismo. Y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, o sea que cuando hablamos de luz, estamos hablando de la iluminación de la verdad, del conocimiento supremo de todas las cosas. Aquella luz verdadera, aquella verdad que alumbraba a todo hombre, dice, venía a este mundo. En el mundo estaba, y es más, el mundo fue creado, fue hecho por él. Pero el mundo, dice, no le conoció. O sea que en esta oportunidad voy a tratar de hacer un resumen bien corto, como para que un niño entienda la línea del tiempo en base a la verdad. Y estamos viendo que aquí está hablando Dios, que Él en el principio creó todo. O sea, se está yendo hasta la línea del tiempo más allá de Adán, pero vamos a empezar con Adán en esta línea del tiempo. En el momento de la fundación del mundo y cuando crea el primer hombre. Entonces, dice que en el mundo estaba y el mundo fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces, si el mundo no le conoció hasta cuando Él vino encarnado, o sea, Dios se manifestó en carne, hasta ese momento el mundo no lo conoció. La Biblia dice, el versículo 11, que se conoce de memoria, pero no se ha entendido ni se ha aceptado como niños esta bendita palabra. Y por no aceptar esta palabra tal y cual, se han hecho filosofías, fábulas, huecas de vanas sutilezas y se han llegado a conclusiones que se han apartado de la verdad. Como dice la segunda epístola de Juan, el versículo 9, porque tiene un solo capítulo, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Jesucristo no tiene a Dios. Aquí dice claramente que este bendito Dios, que por Él fueron hechas todas las cosas, que Él era la luz de los hombres, que el mundo no le conoció, pero que venía a este mundo, ahí dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos
no le recibieron. O sea que, ¿por qué tenemos que contradecir esta palabra? Él vino a su pueblo. Y habíamos hablado de las 70 semanas que estaban determinadas, como dijo el ángel Gabriel a Daniel. Existen 70 semanas que están determinadas, cortadas, charat, como se dice en hebreo, están cortadas, determinadas, pactadas para tu pueblo y para tu santa ciudad. O sea, para tu pueblo, las mismas palabras que el Señor Jesús le dijo a Saulo cuando le dijo que tu pueblo y los gentiles van a perseguirte. O sea, la misma palabra, tu pueblo. O sea que Dios reconoce la diferencia entre el pueblo étnico de Israel y todos los demás pueblos de la tierra. ¿Por qué? Porque a partir de un pueblo Él se dio a conocer en un principio. Entonces vamos a ver en esta enseñanza que está escrito que Él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Y esa es toda la verdad en este sentido, de que Él vino a su pueblo, al pueblo de los judíos, porque Él mismo le dijo a la mujer samaritana: ustedes adoran lo que no saben, ni en este monte ni en Jerusalén, sino que la verdadera adoración es en espíritu, pero dice que la salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Porque a Dios le plació partir de un punto. Entonces, para que no haya equivocación, entonces Él tenía que elegir a un hombre, a Abraham. Él tenía que elegir a un hombre para que de él sea la elección. Como Él dice: me compadeceré del que me compadezca y tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, para que nadie se ensoberbezca. Y sabemos en las Escrituras que el pueblo de Israel, por todos lados, vemos que se rebeló. Y si establecemos una verdad en el libro de los Jueces, en el libro de Crónicas, vamos a ver de toda la cantidad de reyes de Israel y de Judá que se levantaron. Vamos a ver que si se cuenta honestamente cuántos hicieron lo bueno ante los ojos de Jehová, vamos a ver que la mayoría de veces hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y esa es la verdad. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de que se ha confundido y se ha idolatrado, se ha endiosado al hombre, a la humanidad, a un pueblo étnico por encima de la verdad. Dios creó todas las cosas, sin Él nada fue hecho, dice la Biblia. O sea que estamos empezando aquí desde un bendito principio, inclusive antes de Adán, del primer hombre, donde no había judío, ni griego, bárbaro, ni escita, ni esclavo, ni libre. Estamos hablando del primer hombre creado. Entonces, cuando Dios crea, Él tiene un plan determinado. Entonces, hasta allí nos estamos levantando, hasta un pasado bien para atrás, bien eterno. Entonces, la Biblia dice que Él vino a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que estamos viendo aquí en esta verdad, que vino los judíos y los judíos los rechazaron. Entonces, pero todos los que le reciben, los que creen en su nombre, ¿cuál es su nombre? El nombre de Jesucristo en hebreo es Jehová o Yah o Yehuá, o como quieras que suene el nombre, YHWY. Entonces, algunos discuten, no existen vocales, pero vamos a hacer algo más simple. Vamos a pronunciarlo como está escrito en esta Reina Valera. Jehová salva. Ese es el nombre o el significado de Jesús, de Yeshua. Jehová salva. O sea que cuando Jesús estaba caminando en la tierra, el nombre representa la naturaleza del ser. Entonces, Jesús o Yeshua caminando era Jehová salvando. O sea que cuando Jesús ponía la mano, era sanando, era Jehová Dios salvando y sanando. Hasta su nombre bendito lo dice todo. Entonces, ahora la forma en que Él, o mejor dicho, el diseño que Él escogió para hacer un pueblo para Él, es que a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que aquí nosotros no elegimos a Dios, Él nos elige a nosotros. Así que es por demás que estemos discutiendo y peleando acerca de argumentos y
y de pseudas verdades, cuando la verdad es que Dios eligió un pueblo desde un principio. Al pueblo que Él eligió para manifestarse, ese pueblo lo rechazó. Pero todos aquellos que creen en su nombre, entonces le dio el poder, la potestad de ser hijos de Dios. Y ese es el verdadero pueblo de Dios, ese es el verdadero Israel. Y aquel verbo, o sea, aquel logo fue hecho carne. La Biblia dice en 1 Timoteo 3:16 que Dios se manifestó en carne. Por eso dice, aquel verbo fue hecho carne. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es el que yo decía, el que viene después de mí es antes que yo, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, subrayado, la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea que de una vez decidámonos, para todos aquellos que se creen judíos y no lo son, para todos aquellos que creen que la Torá y las leyes de Moisés y todo lo que pasó en el Sinaí y toda esa historia es lo que es, esa es la verdad, y que tenemos que ponernos el tzitzit, la kipá, y tenemos que usar la menora y las fiestas solemnes y todo eso. Para todos aquellos que creen eso, yo lo respeto, pero tenemos que tomar una decisión. O creemos que Jesucristo dijo la verdad, o todo lo que dijo fue una falsedad y fue un impostor, como algunos lo creen y lo dicen. Tenemos que tomar la decisión. Si tú crees que él fue un impostor y mintió, perfecto, respeto tu idea, y también tengo que decirte que tú tienes que atenerte a las consecuencias de que algún día vas a enfrentarte a aquel Dios único y verdadero que tiene un solo trono, y vas a llevarte una sorpresa grande, porque el que va a estar sentado no es nada más ni nada menos que Jehová salva, Jesucristo, Yeshua, el que salió de él mismo. Por eso dice la Biblia, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. Esa palabra la he explicado muchas veces. A Dios nadie orao jamás. Esa palabra orao, que es vio en el griego, es la palabra orao, que significa entender con la mente, mirar con la mente, un comprender total, un entender a su plenitud. Porque sabemos que Moisés lo vio al Señor cara a cara, como cualquiera habla con su compañero. Eso está en Éxodo, capítulo 31 me parece. Entonces, o 33. Entonces estamos viendo de que cuando la Biblia dice que a Dios nadie lo comprendió jamás, nadie lo entendió en su totalidad, dice, pero el unigénito Hijo, o sea, el único que salió de él, que está en el seno, esa palabra seno es colpos, que está en el regazo, que está dentro de él mismo, dice, él le ha dado a conocer. O sea, que ¿por qué estamos dando esta introducción? Porque tenemos que tomar una decisión, o creemos que lo que Jesús dijo es verdad, o lo rechazamos. El Señor Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna, y el que cree en mí tiene el testimonio en sí mismo, porque mi espíritu, que es la unción del Santo, dará testimonio de la verdad. Y como dice en 1 de Juan, según la unción misma os enseña todas las cosas, y no es mentira, sino que es verdad, según la unción los enseña, permanecer en él, dice la palabra de Dios. Porque él lo dijo, si él lo dijo es verdad. Él dijo que no nos iba a dejar huérfanos, que él iba a venir otra vez a través de su Espíritu Santo, y que su Espíritu no iba a hablar por su propia cuenta. O sea que el Espíritu de Jesucristo, que es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo de Dios, no va a hablar como si fuera otra persona por su propia cuenta. Lo dijo él. Él no hablará por su propia cuenta. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habla lo que él dice. Es el Espíritu de Jesucristo. Como dice Filipenses capítulo 1, verso 19. La suministración, la administración, del Espíritu de Jesucristo es el que ministra
Es el que bendice, el que nos enseña. Entonces, Él dijo que nos iba a enseñar todas las cosas, nos iba a hacer recordar todas las palabras que yo os he hablado. Muchos se jactan de conocer la verdad y dicen que en Jesucristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, como dice la palabra de Dios en una epístola de Pablo. Y eso es verdad. En Él habita toda la plenitud de la edad. Eso es verdad. Pero entonces, si en Jesucristo habita toda la plenitud de la deidad, si en Jesucristo dice que en Él se halla toda la plenitud de la sabiduría y del conocimiento, entonces, ¿por qué no escuchamos lo que Él dice? Porque algunos se están imaginando que tienen que tener una revelación extra bíblica, que sean llevados allá por los aires y se le va a aparecer un ángel y le va a decir, oh, yo soy el Señor Jesús y mira lo que yo digo esto, digo lo otro y digo aquello. Y de repente después de ese sueño, esa visión van a decir, esto es la verdad de Jesucristo, estoy conociéndolo. No, así no es. Así no es. Las palabras de Jesucristo están aquí escritas. Y cuando la Biblia dice que en Él habita toda la plenitud de la sabiduría y del conocimiento, está hablando de las simples palabras, de las sanas palabras que Él habló en Mateo, Marcos, Lucas y Juan y en Apocalipsis y punto. Y entre esas palabras benditas, Él también dijo en Juan 3:36 que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y esa es la verdad. O sea que decidámonos. Si tú sigues creyendo que Netanyahu con la Mossad y los que están allá peleando contra Irán, porque Irán se supone que tiene armas atómicas y es un enemigo de Dios y son terroristas y bueno, hay que pelear contra él. Si tú estás creyendo que todas estas guerras de allá del Medio Oriente son porque el pueblo étnico llamado el Estado de Israel, si tú estás creyendo que ese es el pueblo de Dios, estás lejos de la verdad. ¿En qué te basas para decir esto? En esto me baso. Si tú vas allá a Jerusalén y te pones a predicar a Yeshua, te van a apedrear, van a crujir sus dientes y te pueden matar si es posible, porque ellos no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ellos no creen que Él es el Verbo encarnado. Ellos no creen. Y está escrito que el que no cree, dice, no verá la vida. Y el que rehúsa creer, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué está tan difícil de creer eso? Yo estaba ciego igual, yo pensaba, no, pero es el pueblo de Dios elegido, el que bendice a Israel, serás bendito, maldice a Israel, se bendecirá. Pero la gente no ha entendido la palabra de Dios. La palabra de Dios habla en sentido espiritual, como dice Apocalipsis, capítulo 11, verso 8, y lo voy a leer. Apocalipsis es el último libro de la Biblia, y en ese libro hay un ejemplo. ¿Y por qué quiero leer Apocalipsis? Porque Apocalipsis es el último libro. Se escribió hace 2000 años, ya pasaron 2000 años. O sea que lo que Jesucristo dijo hace 2000 años, esto todavía no se ha cumplido, quiere decir que esto es vigente. Y en Apocalipsis capítulo 11, verso 8, ahí vemos un ejemplo que dice, y sus cadáveres están en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. O sea que si alguien le dice que Jesús fue crucificado en Egipto, te van a decir hereje. Es más, al Señor Jesús lo querían matar antes de tiempo, porque Él vino a los que sabían la ley, pero no lo comprendieron, no lo vieron. Y hasta el día de hoy yo he escuchado a algunos envanecidos con barba normalmente, y que no sé de dónde sacaron esa idea que por vestirse de una manera, usar una ropa de una manera, o sea que pertenecen al pueblo de Dios. ¿Dónde está eso? Lean Isaías capítulo 1, por favor. Hastiada está mi alma, dice Dios, de sus fiestas solemnes, sus días de reposo. No los puedo soportar, dice el Señor. ¿Quién les pidió esto? Sacrificios de animales. ¿De dónde me vienen a traer eso? Estoy hastiado de eso, dice Dios. Porque Él siempre supo lo que Él quería.
Él quería un pueblo santo y apartado. Y la única manera que sea un pueblo santo y apartado es cuando Él mismo iba a poner su espíritu dentro de ellos. Y ese era el nuevo pacto que Él lo había determinado, solamente que tenía que cumplirse en el tiempo de Él. De otra manera, no se iba a entender. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que tenemos que quitarnos la venda de los ojos, de que el pueblo de Dios es un pueblo que Dios se preparó desde antemano, desde antes de la fundación del mundo, porque fue un cordero inmolado desde antes. Porque el Dios bendito tenía un pueblo que iba a habitar esta tierra para siempre y que los impíos o la descendencia de la serpiente iba a ser desarraigada de la tierra, y eso es todo lo que hay. El Señor Jesucristo habló del trigo y de la cizaña. Eso es todo lo que hay. No inventemos otra cosa. Hay trigo y cizaña. El trigo es el verdadero Israel, el pueblo bendito de Dios. Aquel hombre Jacob, al cual Dios le cambió el nombre. Porque Jacob no es lo mismo que Israel. Si bien es cierto, cuando la Biblia nos habla del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y Dios de Jacob, es un punto de referencia para que nos ubiquemos dónde estamos parados. Estamos parados en Abraham, por ejemplo, que vivió hace como 4,000 años. Porque Jesucristo vino en el año 1 y murió a los 30 y pico de años. Pero Abraham nació 2,000 años antes de Jesucristo aproximadamente. Y Abraham, para los que no sabían, fue contemporáneo de Noé. El único hombre que había tenido contacto prácticamente con Adán y todo lo que había pasado con Adán, porque el séptimo de Adán, que fue Enoc, conocía muchas cosas. Sus hijos pasaron la información. Y Abraham fue contemporáneo, por lo menos 39 años, con Noé. Fue contemporáneo con Nimrod, que fue el primer poderoso, el primer rey que hubo en la tierra, que quería hacer una torre y que quería hacer un consenso mundial de hablar un solo lenguaje para ir y rebelarse en contra de Dios, y querían llegar allá arriba y destronar, entre comillas, al Dios verdadero. Ya sabemos la historia de la Torre de Babel. Y entonces este personaje Abraham, al cual Dios eligió en un tiempo crítico en que los hombres se habían desviado de la verdad, se habían puesto a adorar dioses falsos, se habían puesto a adorar a las estrellas, al ejército de los cielos, a los ángeles caídos que se metieron con las mujeres y que le nacieron hijos e hijas. Y estos fueron los primeros grandes poderosos de la tierra. Todo lo que está en la mitología griega, todos esos monolitos que pesan 700 toneladas, lo hicieron los gigantes. Pero que las instituciones modernas están ocultando la verdad desde hace muchísimos años. Están destruyendo las evidencias de cientos y cientos, y diría yo miles de evidencias de que los gigantes caminaron por esta tierra. Pero eso no lo vas a ver en National Geographic o en Wikipedia. Eso lo van a borrar. ¿Por qué? Porque ellos quieren ocultar la verdad. La verdad es una sola y no necesita que nadie la defienda. El problema está que muchos no la conocen. Pero la Biblia dice que la verdad estaba en el mundo y la verdad hizo el mundo. Por el mundo fue hecho por Él, dice la palabra de Dios. Que vino al pueblo que Él eligió, pero ese pueblo lo rechazó. Entonces a todos los que le reciben, a los que creen en el nombre de Él, entonces los hace pueblo, los hace hijos de Dios. Y eso no es por afiliación a una organización, ni siquiera es por un deseo de portarse bien, sino que eso lo hace Dios mismo. Y esa es la verdad. Entonces, vamos a ver entonces, de acuerdo a la teoría de la dispensación, cómo se ve esto. Vamos a imaginarnos solamente la parte de arriba, esta parte después, pero solamente concéntrense en esta parte, en esta línea. Entonces, estamos empezando de Abraham y llegó un momento que 2000 años más o menos después de Abraham, después de Adán nace Abraham, y lógicamente entre este espacio hay pues millones de personas, porque el Señor dijo y se multiplicó y cada una de las personas engendró hijos e hijas. En estos tiempos
los hombres antes de Noé engendraban hijos e hijas. Cuando pasa lo del diluvio, en el año 600 de la vida de Noé me parece, viene el diluvio y Dios hace una nueva repobla la tierra habitada a partir de 8 personas, vuelve a poblar la tierra nuevamente a partir de 8 personas. Entonces estamos diciendo que Abraham llegó a ser contemporáneo con Noé en algún momento. Quiere decir que Abraham recibió la información verdadera del verdadero Dios, de aquel Dios que creó al primer hombre. Todos los demás se habían corrompido. Nimrod, que es el que fundó la Babilonia, y todas las porquerías y todo el ocultismo y todas las ciencias ocultas que las adquirió porque tuvieron contacto con los ángeles caídos, y ellos le enseñaron a las hijas de los hombres un montón de cosas. Les enseñaron el arte de la guerra, les enseñaron secretos que hasta el día de hoy se hacen en el mundo entero. Entonces Dios definitivamente eligió a un hombre y separó a la cizaña, separó al trigo de la cizaña, se podía decir, cuando Dios elige a Abraham para que a partir de este hombre pudiera continuar la semilla o el linaje bendito por el cual iba a nacer Jesucristo. Y entonces estamos en Abraham, más o menos 2000 años antes, y a partir de ahí hace un pueblo, le dice que en la simiente de él, y la Biblia habla que su simiente, no dice sus simientes como de muchos, sino que en tu simiente, y habla directamente de las escrituras que estaba hablando de Jesucristo, que a través de la simiente de Abraham iba a bendecir a todas las naciones. Entonces Dios no estaba enfocado en un pueblo, estaba enfocado en bendecir a todas las naciones, de todos los pueblos, tribus y lenguas. Entonces a partir de ahí empieza el pueblo de Israel, por así decirlo, cuando él elige a Abraham. Y luego ya vemos lo de Moisés en sus leyes, en sus pactos, en sus promulgaciones, en sus estatutos y todo eso. Y Dios se forma un pueblo rebelde, por cierto, que estuvo 40 años, dice el Señor, los soporté 40 años. Y es el pueblo de Israel, ¿no? Que cuando cruzaron el río Jordán, Josué tiene que volver a circuncidar a todos nuevamente porque se habían olvidado del bendito Dios que los sacó de la tierra de Egipto y etcétera. Y luego piden rey. Ustedes conocen la historia. Ahí pueden leer en Reyes y Crónicas cómo fue la historia de ese pueblo al cual Dios lo desechó en algún punto, pero les dijo una promesa, que en los días finales los recogeré de todas las naciones y los congregaré en un solo lugar, y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo para siempre. Y mucha gente cree, sí, porque contradice lo que dice Jesucristo. Jesucristo dice que el que rehúsa creer en Él, la ira de Dios está sobre él. Y que yo sepa, por allá bien lejos en el Medio Oriente, no creen en Jesucristo y lo rechazan. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a creer que son el pueblo de Dios? O sea, ¿por qué tenemos que ir en contra de lo que Jesucristo el Señor dijo? Entonces, el verdadero Israel es el verdadero pueblo de Dios que ha recibido el Espíritu de Dios y que ha sido renacido del agua y del Espíritu y que hay fruto. Entonces, este Israel, como habíamos visto las 70 semanas, y de eso estamos hablando, dice que las 70 semanas que están determinadas para tu pueblo, entonces algunos lo dicen de esta manera, ¿no? Desde la orden de construir la ciudad y el templo y todo eso, desde el principio de la orden, y eso lo explicamos en los otros 2 videos, entonces dice que hay 70 semanas y entonces lo dividen, ¿no? Las 7 semanas, luego las 62, y luego ellos dicen que de aquí, cuando vino el Señor, se paró el tiempo. El reloj se paró, dicen. Y entonces han pasado casi 2000 años y estamos por aquí, ¿no? Ya pasaron 2000 años y la semana que falta, porque van 69, o sea que 7 más 62, 69 y falta una. Y de esa dicen que es esta de acá. Esta es la última semana que falta. O sea que un espacio como de 2000 años, a alguien se le ocurrió parar el reloj
¿Y qué les importó si podrían estar equivocados? ¿Por qué tenían que parar el tiempo? Sí. Pero bueno, entonces el Señor aparece en el año 1. En el año 1. Muere a los 30 y tantos años. Entonces ahora ya no es el tiempo de Israel, dicen. Ahora es el tiempo de la iglesia. O sea que Israel se fue, según ellos. Y ahora es el tiempo de la iglesia. Entonces aquí, estamos por aquí más o menos, según ellos. Entonces lo que viene, ¿qué es lo que viene? Lo que viene, según algunos, es que viene el rapto famoso, el arrebatamiento. Entonces, pero el problema dice que que el Señor viene, pero a la nube. Así es lo que dicen. Él viene, sí, viene del cielo, donde está sentado, sí, él baja de su trono y viene, pero a la nube. Y ahí está, la gente va y se va también a la nube. O sea que el Señor viene a la nube. Y luego empieza la gran tribulación. O sea que cuando el Señor Jesús dijo, orando, le dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo. No los quites del mundo, pero guárdalos del mal. O sea, ¿qué les importó lo que dijo Jesucristo? ¿Qué les importó lo que dijo Pablo en Hechos, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios? ¿Qué les importó? ¿Qué les importó que Sadrach, Mesach y Abednego lo metieron al horno de fuego? Y dentro del horno Dios los salvó. ¿Pero qué les importó? No, ellos dicen que Jesús viene a la nube y la iglesia ya se fue. Y empieza 7 años la gran tribulación, que esta es la semana última de Daniel. Y que a la mitad de la semana aparece el anticristo, se sienta en el trono. Y luego, bueno, viene pues la crisis más grande, la gente se pone mal, se juntan y entonces por fin viene recién la segunda venida, pero ya no a la nube, sino ya hasta abajo, que es el famoso Armagedón, la segunda venida. Y dicen que allí Satanás es echado al abismo por 1000 años, el famoso milenio. O sea que el Señor viene, la Biblia dice, bueno, dice que viene, destruye a todos sus enemigos y reina por 1000 años. O sea, un reinado de 1000 años de paz, un reino pero puro, blanco, resplandeciente, porque el Señor vino. Pero ¿qué pasa? Que al final del milenio Satanás otra vez lo sueltan y otra vez engaña a las naciones. O sea, quiere decir que en el milenio van a haber naciones, van a haber gente que quedó. O sea, mucha gente que quedó ahí. Entonces, toda esta gente otra vez se van a rebelar. Y cuando se rebelen, engañados por Satanás, entonces el Señor dice que desciende el fuego del cielo y los destruye a todos. O sea, destruye cielos y tierra. Y aquí recién viene el trono blanco y vienen los cielos nuevos y la tierra nueva. O sea, cuando destruye los cielos y la tierra, o sea, destruye a las naciones que quedaron. No entiendo. El trono blanco está acá. Entonces, esa es la explicación clásica de lo que se cree. Entonces, vamos ahora a explicar la otra explicación. Y cuando yo dije aquí que el Señor vino en el año 1, vamos a establecerlo bien claro, y lo vamos a establecer con las Escrituras. Lucas, que fue el evangelio que fue escrito con mayor orden, detenimiento y detalles, dice la Biblia, a ver, capítulo 2 dice, el ángel dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, y esto os servirá de señal. Hallaréis el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él una multitud de las huestes celestiales, o sea, ángeles que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad a los hombres. Y en el versículo 25 dice que
había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. O sea que el Espíritu Santo estaba antes que venga el día de Pentecostés también. Sí, porque algunos creen que el Espíritu Santo es un ave, una paloma que vino del cielo en algún momento. Entonces acá dice que el Espíritu Santo estaba con él. Y dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Entonces, y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, porque dice la Biblia que Jesús nació bajo la ley, nacido de mujer y bajo la ley, para cumplir toda justicia. Él no tenía por qué bautizarse con Juan, porque él nunca había pecado, no tenía de qué arrepentirse, pero sin embargo él se bautizó para cumplir toda justicia. No tenía que hacerlo, pero lo hizo. Todo lo que hizo por el rito de Moisés y de la ley tenía que hacerlo porque tenía que hacerlo, tenía que cumplir. Él lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Gloria a tu pueblo Israel. ¿Por qué? Porque Dios se reveló a un hombre, Abraham, que tuvo contacto con Noé. A partir de ahí la verdad siguió. Entonces la verdad viene de los judíos, eso es verdad. Pero el Señor, que es la verdad, vino a los suyos, y los suyos en un momento lo recibieron. Y Él les dijo, quitaré el reino de vosotros y será entregado a gente que produzca frutos. Eso es lo que es Juan capítulo 1, capítulo 1, verso 12. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Entonces, el año 1 fue cuando el Señor, por su Espíritu Santo, le revela a Simeón, un hombre justo y piadoso, lleno del Espíritu Santo, le dice que tú vas a ver al ungido del Señor, al Mesías. O sea, el Mesías aparece aquí, en el año 1. En el año 1, cuando aparece, cuando introduce Dios al primogénito. ¿Dónde está eso? Hebreos, capítulo 1. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez dice, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y les recomiendo el video, la enseñanza que tenemos allí en YouTube, que se titula Yo seré a él padre y él me será a mí hijo. O sea que ese es el momento en que Dios se manifiesta en carne. Es el momento en que Dios sale de él, sale de sí mismo. Dios se manifiesta en carne. Y esa manifestación, esa relación consigo mismo, porque el misterio de Dios que Él se había propuesto consigo mismo, el misterio oculto de los siglos. ¿Cuál es el misterio que no lo entendieron los suyos? El pueblo étnico de Israel, los fariseos, los intérpretes de la ley, los escribas y los saduceos. No todos, pero casi la mayoría. Lo que no entendieron, que estaban viendo delante de Él al mismísimo Jehová hecho carne. Las 70 semanas, como dice acá, determinadas para tu pueblo y para tu santa ciudad de Jerusalén. Eso es lo que le dijo el ángel Gabriel a Daniel. 70 están determinadas para tu pueblo. Eso es todo lo que hay para tu pueblo. 70 semanas. Empieza de la orden, desde que sale el decreto hasta la reedificación habrán 7 semanas. Y 62 semanas, dice, hasta la venida del Mesías, príncipe, que es el año 1. Aquí. Eso es lo que dice la palabra de Dios, lo estamos viendo acá. Que el Señor, el Espíritu, le dijo, tus ojos verán al Mesías. Hoy nació el Mesías, en el año 1.
En el año 70, Israel y Jerusalén es arrasada y destruida, y derribaron el templo, saquearon todo, destruyeron todo y no quedó la piedra sobre piedra. Año 70 después de Cristo, históricamente está comprobado, Tito Vespasiano, general del ejército romano, destruyó todo como Jesucristo lo dijo. Israel, Israel, Jerusalén, Jerusalén, que apedreas y matas a los profetas y a todos aquellos que se te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos, así como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Por tanto, dijo el Señor, tu habitación quedará desierta. ¿Hasta cuándo? Él dijo, hasta allí. Y el reino será entregado a un pueblo, a una gente que produzca fruto. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos aquellos, tanto judíos como gentiles, porque Dios de los dos pueblos hizo uno. El único pueblo verdadero de Israel. Entonces, a la mitad de la semana, que es cuando Jesucristo muere en la cruz, a la mitad de la semana más o menos, que él murió a los 30 y pico de años, no sé cuántos años, yo no voy a ponerme a discutir con nadie, porque no sé a qué edad exactamente murió, exactamente no lo sé. Pero la Biblia sí dice que era de 30 años cuando empezó su ministerio. Eso sí lo dice las Escrituras. Era de 30 años cuando él empezó su ministerio. ¿Cuánto duró su ministerio? No lo sé. Algunos eruditos me van a decir, era tanto. No. Qué bueno que lo sepas. Yo no lo sé. Pero sí sé que la palabra de Dios dice que a la mitad de la semana cesó el sacrificio y la ofrenda, porque escrito está que antes se hacían sacrificios de animales y muchas ofrendas, y cada año iba un sumo sacerdote y no podían quitar el pecado, no podían lavar la conciencia. ¿Por qué? Porque esos eran sombra y figura del único y verdadero sacrificio que iba a ser una vez para siempre. Subió al lugar santísimo, que dice la Biblia, al santo de los santos. O sea, el sumo sacerdote entró, penetró y derramó su sangre, no en el tabernáculo ni en templos hechos de manos, sino en el mismísimo cielo, una vez y para siempre. Aquí hace cesar. Se acaban más los sacrificios, se acaban más las ofrendas, porque con una sola ofrenda, dice la palabra de Dios en Hebreos, hizo perfectos a los santificados. ¿Dónde? En la última semana. Repito, 7 semanas de la orden hasta reedificar. Luego 62, o sea, en la semana 69 viene el Mesías. Y luego hay una semana más que está determinada, fin de lo determinado para el pueblo de Israel. Y a partir de allí, Dios está haciendo lo que tiene que hacer y empieza lo que es la iglesia, la eclesía, el pueblo de Dios o el Israel de Dios, según Gálatas, lo que está escrito en la palabra de Dios en Gálatas, capítulo 6, verso 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¿Quién es el Israel de Dios? El pueblo que Dios junta tanto de judíos como de gentiles. Porque no son verdaderos israelitas los que descienden de Israel, ni por ser descendientes de Abraham son llamados hijos de Dios. Entendamos ya de eso una vez. La ira de Dios está sobre todos aquellos que rechazan y rehúsan creer en Yeshua, en Jesucristo, en Jesús, el Hijo de Dios. Estamos viviendo ahora mismo lo que se llama el tiempo de los gentiles. La Biblia dice que cuando se cumpla el tiempo de los gentiles, hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. ¿Cuándo se cumple el tiempo de los gentiles? Cuando el Señor Jesucristo viene. Entonces acá vemos que la gran tribulación
la iglesia, el pueblo de Dios va a experimentar la prueba final, porque el pueblo de Dios siempre ha tenido pruebas. En el mundo, dijo el Señor, tendréis aflicción. Esa palabra es tribulación, tendréis pruebas, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces el Señor prometió que cuando Él venga y comiencen a suceder ciertos acontecimientos, Él dijo: erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Porque antes que Él venga, y el día que Él viene, Él lo llama el día de Dios, el día del Señor, aquel día. Este es el gran día terrible, día nublado, día de tinieblas, día oscuro, donde el sol se oscurece como un carbón, la luna deja de resplandecer, las estrellas o los ángeles caen a la tierra porque viene el Señor con todo su ejército. Cuando vean todas esas cosas, que el mar empieza a embravecer y hay sonidos y la gente se están de aquí para allá, y cuando vean que las potencias de los cielos son conmovidas, cuando vean esas cosas, esa generación que vea todas esas cosas no va a pasar hasta que Él venga. Lo vamos a ver. Pero cuando Él viene, dice la palabra de Dios que Él juntará a sus escogidos de los cuatro vientos y enviará a sus ángeles. Eso es lo que se llama el arrebatamiento que se va a producir aquí. Se va a producir antes, porque eso lo hemos enseñado. En aquel día, dice, en aquel día. ¿Cuál día? Cuando Él venga será como los días de Noé, que cuando Noé entró en el arca, dice, en ese día vino el diluvio y los destruyó a todos. También será como los días de Lot, que cuando Lot salió de Sodoma, aquel día, ese día llovió fuego y destruyó a todos. De la misma manera, cuando el Señor venga, dice, en ese día su pueblo se va. ¿Por qué? Porque no vamos a ser quemados por fuego, pero la tierra y todo lo que hay en la tierra sí va a ser destruido y quemado por fuego. ¿Dónde está eso? Segunda de Pedro, capítulo 3, léanlo desde el versículo 10 en adelante. Ahí está. Entonces, este es el día en que el Señor viene y separa el trigo y la cizaña. Este es el día donde se echa la red en un mar, donde se saca toda clase de peces y se pone a uno para un lado y otro para el otro lado. Este es el día del juicio de Dios. Este es el día del trono blanco. Aquí es donde está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. ¿Por qué? Porque no es posible entrar a la presencia de Dios o al cielo carne y sangre. Por eso el Señor Jesús nos prometió que nos iba a librar de la segunda muerte. Él dijo, no teman a los que matan el cuerpo y después nada más puedan hacer. Él estaba hablando de otra cosa. Cuando Él dijo que Él iba a cortar esos días, ¿por causa de quién? De los escogidos que se van para arriba. Los iba a cortar. ¿Por qué? No porque tenían miedo de morir, porque está escrito en Apocalipsis muchísimas veces. Estos son los decapitados. Estos son aquellos que han salido de la gran tribulación. Eso está bien claro. Escrito está. Ellos le han vencido por la palabra del testimonio, por la sangre del Cordero y porque menospreciaron su vida hasta la muerte. Punto. O sea que el Señor no estaba hablando de morir físicamente. Él estaba hablando que Él tenía que acortar esos días por causa y por amor de los escogidos, porque sería imposible entonces, sería imposible humanamente morir en pie, porque el engaño va a ser grande y ya hemos hablado de cuál va a ser el engaño. El engaño va a ser el hecho de ser marcados. Y ya lo he dicho muchas veces y cada vez estoy más convencido que la cosa va a ser a nivel genético, a nivel de vacuna, a nivel de la sangre. O sea que la gente va a ser como robots o autómatas y van a ser controlados con una tecnología que ya creo que está desarrollada a través de frecuencias electromagnéticas y de Wi-Fi. Eso ya está controlado. O sea, lo que falta simplemente es el mecanismo interior para que se pueda controlar a la gente. O sea que el Señor por eso lo dijo, va a ser como los días de Noé. ¿Y cómo eran los días de Noé? En los días de Noé, acordémonos que estaba todo pervertido. El Señor dijo que toda carne se había pervertido su camino. ¿Cómo iba a ser la venida del Señor? Como los días de Noé.
¿Qué pasó en los días de Noé? A ver. Génesis capítulo 6, verso 12. Verso 11 y 12. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida. Acuérdense que de la tierra Dios hizo los animales y los reptiles. Y dice, estaba corrompida porque toda carne, esa palabra ya bien lo he explicado en algún momento, toda carne había corrompido su camino. Y esa palabra camino la expliqué alguna vez, es de la raíz darak, que significa pisar. O sea, fornicar, en otras palabras. Entonces, toda carne se había corrompido su camino. La razón por la cual Dios destruyó está ahí. Verso 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Toda carne estaba destruida. O sea, que había habido una manipulación a nivel genético. Los ángeles caídos se habían metido con las mujeres. Estos habían engendrado nefilín gigantes. Estos habían tenido hijos entre ellos. Y se hizo una raza de nefilín, una raza de gigantes. Y es por eso que Dios, cuando elige a su pueblo, Israel, y manda a destruir a Og y a Sehón, rey de los amorreos, y a Sehón. O sea, eran gigantes, eran gente que estaba corrompida genéticamente. Y entonces Dios dice que en los días últimos, cuando Él venga, va a ser como los días de Noé. O sea, va a haber una degeneración tan grande. Y lo que estoy hablando es récord público, es conocimiento público. Se ha clonado a una oveja hace años. Hace años que se clonó una famosa oveja. No me acuerdo ni cómo se llama. La oveja, ay Dios mío. Famosa la oveja. El primer animal clonado. Que fue hace muchísimos años atrás. Y yo pregunto a la gente, ¿y ustedes creen que ya el día de hoy, 2018, ellos se dieron cuenta que hicieron mal y nunca más hicieron nada? Por favor. O sea que yo a veces pienso que hay unos cuantos personajes que salen por ahí en la televisión que no me llamaría la atención que sean clones. Y que los verdaderos que están manipulando a esos clones son otros que no se les conocen, ni saben su nombre ni sus caras. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que Abraham en esta línea estaba contemporáneo como un tal Nimrod, que dice que fundó la gran Babilonia esa. Y dice que en los tiempos finales va a ser parecido a los días de Noé, porque de ahí vino toda la corrupción, se vino arrastrando de Noé, pero por un hijo de Noé que es Cam, y que Cam hizo algo bien desagradable y abominable, diría Dios, que algunos creen que Cam lo que hizo fue verle desnudo a su papá. O sea, respeto a todos los que creen eso, pero eso no fue así. Lo que hizo Cam fue algo mucho más grande, que ahora no quiero hablar de eso. Algunos creen que tuvo sexo con Noé, tampoco fue eso. Algo fue peor que eso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando Noé vio lo que le había hecho, maldijo a Canaán, no a Cam. Maldijo al hijo, que el producto de lo que hizo fue Canaán, y maldijo a ese producto de esa abominación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que en los últimos tiempos va a haber una manipulación, va a haber una abominación que tiene que ver mucho con el sexo. Lo sexual va a predominar, todo lo que es perversión, todo lo que es contra naturaleza, todo lo que es contra lo que Dios creó, llámese sodomismo, llámese idolatría con sexo, llámese invocar los espíritus con ritos sexuales. Tiene que ver, todo eso tiene que ver allí con un intercambio de genética a nivel genético. ¿Por qué? Porque ese es a ese nivel. Y el Señor me revela por qué tanto quieren buscar la inmortalidad de estas gentes. Y el Señor me reveló la razón por la cual. Y la razón por la cual es porque, como le dijo los demonios a Jesucristo, ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Y entonces ahí hay una verdad. Quiere decir que ellos saben que viene su juicio y que es
es un tormento en el fuego para siempre. Y como eso está decretado por Dios y ellos saben que lo que Dios dice se cumple, entonces no pueden hacer nada contra la verdad, dice la Biblia, como dice Pablo. Nada se puede hacer contra la verdad, sino por la verdad. Aún los enemigos de Dios saben que lo que Dios dice es verdad y se cumple. Entonces tienen que usar la misma verdad de Dios para hacer algo a su favor. Y entonces lo que pasa es que ellos están queriendo inmortalizarse en esta tierra, en este mundo. Los hombres están buscando la inmortalidad. La descendencia de la serpiente está buscando la inmortalidad de alguna manera a nivel genético. ¿Por qué? Porque ellos saben que si mueren viene el juicio de Dios. Entonces están tratando de vivir una especie de eternidad aquí para que nunca llegue ese juicio, según ellos. Eso es algo ya que no está escrito, pero que, como dijo el Señor, el que busca encuentra, el que pide recibe, y el que toca y el que llama se le abre. Entonces, buscando por qué el Señor me da ese entendimiento. Bueno, para hacer un recorrido rápido, entonces el pueblo de Israel, 70 semanas están determinadas, desde la salida de la orden hasta reedificar hay 7, después hasta la venida del Mesías, y luego en esa semana a la mitad cesa el sacrificio. En el año 70 es todo lo que hay. No quedó piedra sobre piedra hasta el día de hoy. Entonces estamos viviendo aquí. El pueblo de Dios va a pasar lo que dijo el Señor, que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Cuándo es el fin? Cuando el Señor Jesucristo viene por segunda vez, se quema todo. Por eso dice que en el juicio del trono blanco, ¿qué es lo que va a pasar? Capítulo 20, dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, subrayado, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos, subrayado, por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó sus muertos, subrayado, que había en él, y la muerte y el Hades entregaron sus muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso es todo lo que hay. Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre ella. ¿Quiénes son los que han tenido parte en la primera resurrección? Está escrito en la palabra de Dios que estamos sentados juntos con el Señor Jesucristo en los lugares celestiales y Él nos hizo reyes y sacerdotes y estamos reinando con Él. El que cree en mí, dijo el Señor, ha pasado de muerte a vida. Quiere decir que hemos resucitado. Les recomiendo el video de El Milenio. Luego, lo que sigue, que es lo que está escrito, el Señor desciende y es lo que la morada de Dios en el Espíritu total, la nueva Jerusalén, la Sion celestial. He aquí el pueblo de Dios, he aquí la morada de Dios, que Él habitará con su pueblo. ¿Dónde está eso? Dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La nueva Jerusalén, ¿en dónde? En unos cielos nuevos y tierra nueva. Y eso es lo que quería compartirle. Y ahora, para los que me conocen, en todos los que nos están siguiendo, escribí unas cuantas notas que son verdades sin versículos bíblicos, porque aquí, en estas cuantas verdades que voy a citar, todos los versículos bíblicos, para los que me conocen, yo soy alguien que se sujeta a las palabras de Jesucristo y me conformo a sus palabras. Y estas verdades están basadas en sus palabras y hay como 90 videos, 80 y pico de videos que pueden verlo para que ustedes puedan chequear por ustedes mismos si lo que uno está diciendo es lo que está escrito. Voy a decir verdades sueltas que tienen que ver con esto, pero que tienen que ver con la verdad.
Y las escribí a propósito porque son chocantes, porque rompen esquemas. Y voy a seguir diciendo más de ellas. Número 1, verdades sueltas. El sol es el que se mueve y no la tierra. La tierra está fundada, es una planicie que no gira sobre un eje imaginario. Y que su circunferencia externa es el polo sur, que nunca ha sido explorado ni totalmente ha podido ser cruzado. Las estrellas que caen del cielo en Apocalipsis no son meteoros o planetas, son ángeles que están en los lugares celestiales. Dios es uno solo y tiene un solo trono, y solo uno se sienta en ese trono. No hay tres personas que son Dios, no hay tres dioses. Los gigantes existieron y fueron el resultado de la unión de ángeles caídos y las mujeres antes del diluvio. Hay extremadamente mucha evidencia de ello y las organizaciones mundiales organizadas mantienen desapareciendo esas evidencias, y uno de ellos es el Instituto Smithsoniano, algo así. Es Instituto Smithsoniano, junto con el Vaticano y el gobierno de los Estados Unidos con la CIA, desaparecen la evidencia. Hay un solo Dios y Él solo se sienta en su trono. Y si hay tres personas y que cada uno de ellos son Dios, entonces se necesitan tres tronos, porque Dios tiene un trono. O sea que si hay tres personas y cada uno de ellos es un Dios, entonces se necesitan tres tronos en el cielo. Cuando Jesús venga por segunda vez, no va a reinar solo por 1000 años. Cuando Jesús venga por segunda vez, va a reinar por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Estamos viviendo dentro de esos 1000 años, que es simbólico, es un tiempo largo. Estamos viviendo los 1000 años de tiempo reinando con Jesucristo en los lugares celestiales como reyes y sacerdotes. La iglesia va a pasar la gran tribulación, pero vamos a ser librados del fuego, de la hora de la ira que verá este mundo. La bestia de Apocalipsis no es el anticristo ni un hombre tampoco. La bestia es un gobierno mundial. Jesús, cuando venga por segunda vez, no vendrá a una nube, vendrá con las nubes. Cuando Jesús establezca su trono, todo ser humano habrá experimentado la primera muerte. Y esa es la verdad. Hay muchísimas otras verdades que yo sé que muchos se van a escandalizar y van a crujir sus dientes, pero los que quieren escribirme y estar crujiendo los dientes y maldiciendo antes de hacer eso, en lugar de estar maldiciendo y hablando estupidez y media a aquellas personas, yo creo que demuéstreme por las escrituras, no me hables lo que tú crees, lo que tú piensas. O sea que si tú quieres decirme yo estoy equivocado, yo me vuelvo niño, porque todos aprendemos del único maestro. Yo me sujeto, pero no me digas tu opinión o lo que escuchaste. Demuéstrame por las escrituras que yo estoy equivocado. Una aclaración, me estaba olvidando de un detalle muy importante, porque estábamos comparando la teoría de la dispensación como se cree por la mayoría y lo que está escrito realmente. ¿Dónde entra el milenio? ¿Cuándo empieza el milenio? Estábamos viviendo la primera resurrección, estaba diciendo. Entonces, el milenio prácticamente acaba de aquí, o sea, desde el Señor Jesucristo, porque dice que, y por una semana confirmará el pacto a muchos. Entonces, yo diría desde Jesucristo, el milenio, hasta este punto, hasta donde empieza los 4 jinetes de Apocalipsis, los 4 jinetes de Apocalipsis. Porque cuando empieza, no termina, como es como un dolor, como el Señor lo dijo. Es como los dolores de parto de una mujer, que cuando empieza eso no para. Eso empieza y es más intenso y más seguido hasta que viene el alumbramiento. ¿Cuál es el alumbramiento? El regreso del Señor. O sea que el milenio prácticamente empieza acá cuando Satanás es soltado
y eso lo hemos explicado muchas veces, que el Señor Jesucristo cuando muere en la cruz lo despoja y dice la Biblia que ahora el príncipe de este mundo es echado fuera. O sea, el Señor lo saca, pero luego lo introduce otra vez al mundo y le da, digamos, la capacidad de poder engañar esta vez a todas las naciones y lo suelta aquí, después de los 1000 años, del milenio, famoso milenio. Aquí lo suelta, entonces empieza toda esta gran tribulación y viene todo el orden mundial y todo lo que estamos hablando, pero el Señor acorta eso porque si no nadie sería salvo, si no todo el mundo estaría marcado, porque ya no sería algo humanamente capaz de poder luchar ni siquiera. Así que eso lo quería ayudar y bueno, bendiciones.